En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Acá estamos con otro tema coyuntural de Colombia y el mundo, llevando el podcast a sus sentidos. En Panorama Digital, el periodismo está al servicio de la verdad en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y las principales apps de podcast en el ecosistema digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Bueno, es culantro, pero no tanto. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Libre derecho a la protesta, la manifestación pública no puede transgredir el límite de la coherencia y el respeto por la diferencia. Lo que hoy ocurre en la mal llamada primera línea de la protesta es preocupante. Está siendo foco de células urbanas que ya cruzaron el límite de la violencia guerrillera o paramilitar que tanto ha aquejado a Colombia. Es increíble el apoyo que brindan fuerzas políticas para atizar la diferencia, la radicalización que está caracterizando a la masa protestante. Lo que inició como una alternativa de cambio que debe ser tramitada a través del legislativo, hoy se lleva a las vías de hecho y perdió toda capacidad de negociación. Hay que ejercer mano fuerte, firme, frente a hechos de violencia, secuestro, extorsión, como se están viendo en pequeñas bandas de microtráfico que se han constituido en los portales de Transmilenio. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Vandalismo, destrucción y caos que acompaña el peligroso lenguaje de la masa protestante sistematiza el terrorismo urbano que hace tremendo daño a la democracia. División y desigualdad de la derecha, egocentrismo y hambre de poder de la izquierda son foco de un peligroso entorno de células ciudadanas que escudan su ideología de desestabilización en la piedra, la capucha y la incoherencia que se apoderó de las calles ante la laxitud de mano firme por parte de la autoridad gubernamental y la fuerza pública colombiana. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Conmoción social se materializó en la impunidad que da licencia para destruir, extorsionar, restringir la movilidad, acabar con el transporte público, atentar contra la vida y arruinar los bienes públicos y privados. Estandarte de campaña política que quieren emplear quienes en antología al amor que dicen promulgar representan la anarquía y el caos que acompaña a esos sujetos que quieren fungir como mártires de un pacto histórico que lucha por una Colombia humana, frente del horror que pide no estigmatizar a los jóvenes y clama por el respeto de los derechos humanos mientras los viola flagrantemente. Dejó ver que lejos de ser una fuerza pacifista, lo que se tiene en la vía pública es un plan para perturbar el orden desde la financiación de fuerzas oscuras de la filosofía de izquierda que quiere traer a la nación el socialismo del siglo XXI. Señalamientos que se les hacen son una calumnia que busca contrarrestar lo que se ve en las encuestas, en lo que argumentó en W Radio el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Pues eso es una calumnia, así de simple. La Colombia Humana está dirigido por una persona que hizo la paz hace 30 años, que ha convocado innumerables manifestaciones a lo largo y ancho del país en diversas campañas durante las últimas décadas. En ninguna de ellas se ha producido un solo hecho de violencia.
Ni un vidrio roto, ni un herido, y muchísimo menos un muerto. Durante mi administración como alcalde de Bogotá, el SMAT no mató una sola persona durante los 4 años de mi administración. Nos hemos comprometido desde hace décadas con la construcción de la paz. Votamos sí al acuerdo de Santos con las FARC, precisamente porque queríamos guarecer a Colombia de la violencia. Nuestra actitud personal, individual y colectiva siempre ha sido pacífica desde 1989. Hicimos la Constitución del 91, que es nuestra bandera, la función de nuestra acción política, nuestro objetivo, cumplirla. Y decir ahora que entonces la Colombia Humana es la promotora de los diversos actos de violencia que a lo largo y ancho del país y en Bogotá han sucedido, tanto por parte del Estado, fundamentalmente, como por parte de algunas agrupaciones ciudadanas, es simplemente una calumnia. Es una calumnia con fines electorales. Es una calumnia que se construye sobre la base de unas encuestas que leen y entonces deducen que pueden pasar por la faja la dignidad, la identidad de un movimiento político de manera colectiva e individualmente de personas como el que le está hablando. No tiene nada que ver con la violencia, es lo que dicen, pero los hechos y el tiempo se han encargado de demostrar lo contrario. Terrorismo urbano, populismo barato, que impulsa una campaña política desde la destrucción económica y social que admitió la permisividad de mandatarios locales que ahora se rasgan las vestiduras al ver la descomposición y las bandas de microtráfico que rondan los campos de concentración donde se refugian quienes se identifican como la primera línea de la protesta. Cúmulo de idiotas útiles que son orquestados por caudillos humanos que desde la comodidad de las redes sociales incitan al odio para sacar provecho de cara a los próximos comicios. Accionar violento que se tomó la masa protestante desvirtúa cada día los efímeros triunfos conseguidos por cientos o miles de ciudadanos que marcharon con la esperanza de un verdadero cambio. Defienden las ayudas o auspicios que se han brindado de las fuerzas políticas a la primera línea del paro, como se escucha en este audio de W Radio con el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Si los jóvenes no tuvieran esos cascos y esas gafas, independientemente de dónde los hayan conseguido, la mayoría los ha obtenido por sus propios medios. Si ellos no tuvieran ni escudo, ni cascos, ni gafas, hoy la cifra de muertos y la cifra de mutilados sería mayor. Ese es el resultado, esa es la realidad. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, una manifestación en Colombia o en cualquier parte del mundo, en Venezuela o en Panamá o en Francia, no debería obligar a que sus integrantes, para poder salvar la vida, tuvieran que usar cascos o gafas. Eso habla mal del Estado. El que una juventud tenga que ponerse casco para salirse a manifestar, que es un derecho universal fundamental, significa que hay un Estado asesino. Esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy en Colombia. Los están matando. Decidieron matar a la juventud. Hoy es evidente a los ojos del mundo. Es que un joven defienda su cerebro, sus ojos y su cuerpo y su vida, porque tiene estos elementos que son absolutamente inofensivos y puramente defensivos. Significa ni más ni menos que están señalando a cada manifestante en Colombia que simplemente ejerce un derecho, nos guste o no sus planteamientos, con un terrorista. Eso lo dijo Uribe en un trino y lamentablemente la mayor parte de los medios de comunicación siguieron con ese tipo de estrategia que en mi opinión debería asquear a cualquier demócrata. Si el señor senador Gustavo Bolívar compró cascos con su sueldo, escudos y gafas, eso no le hace daño a nadie, solo defiende vidas humanas, vidas de nuestros hijos. Apología al delito desde el delirio de persecución y lucha contra el estamento que ahora se hace desde la plaza pública con la política. Harakiri que se aplicaron quienes apostaron por financiar una primera línea para tumbar un gobierno
terminó por desnudar la incapacidad argumentativa de una corriente política para construir país. Inestabilidad, inseguridad y violación de los derechos al trabajo, el estudio, la movilidad y la seguridad atomizó un colectivo social que atónito ve que irresponsables promueven y sufragan el galimatías político que ya se vislumbra de cara al 2022. Valor del derecho a pensar y actuar diferente sucumbe ante la intimidación que ejercen quienes dicen operar porque no tienen para comer, para estudiar, vivienda digna y menos una oportunidad laboral, pero en el fondo apuestan por un régimen del terror que quiere acabar con el equilibrio democrático de los colombianos. Hipocresía política que sistemáticamente representa trampa y traición como métodos para satisfacer su egolatría, en la que siguen y veneran los integrantes de la primera línea, nobles ciudadanos electores que van hipnotizados bajo la histeria oportunista y el acomodo de una retórica útil que ahora los representa, pero más tarde que temprano les dará la espalda. Todo se mira con fines políticos y ataques directos a una campaña de izquierda que no tiene argumentos para construir. Solo basta escuchar lo que dijo a W Radio el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Cuando la señora alcaldesa nos critica y nos trata calumniosamente de colocar al lado de la violencia, lo está haciendo con un cálculo político. Es que las encuestas dijeron, y eso es lo que ellos creen en esas encuestas, que la única forma de ganarle a Petro es con una alianza entre el uribismo y el autodenominado centro. Y entonces se han desplazado hacia posiciones de derecha, que implican llamar a los jóvenes vándalos, que implica llamar a los jóvenes terroristas, que implica negar la movilización y la protesta social, que implica, y esto es lo peor de todo, impedir un diálogo social en Colombia. Y Colombia lo que necesita es un diálogo social si quiere salir adelante. Porque lo que ustedes ven en esos jovencitos con cascos o sin cascos, con gafas o sin gafas, que están saliendo no a los sitios donde transcurre la economía nacional, sino a sus barrios pobres, lo que ustedes están viendo ahí es un grito de la historia, es un grito que revela que tenemos una de las sociedades más injustas del mundo y que esa injusticia y ese tipo de sociedad así no puede continuar porque no es generadora ni de convivencia, ni de paz, ni de productividad, ni de conocimiento, ni de arte, ni de superación en la historia colombiana. Sociedad injusta que no puede continuar porque no es generadora de convivencia, pero bajo la violencia difícilmente se logrará algo. Flaco favor con la democracia es idealizar a un adalid de la inexactitud, mesías de verdades a medias que apuesta por una sociedad que bajo la ley del menor esfuerzo visibiliza cómo desangrar el erario desde la economía del todo gratis. Lucha contra la corrupción que usan como plataforma para llegar al poder. Es la doble faz de un zorro comandante de dimensión socialista con avidez de tomarse el país de la mano de delincuentes, lograr a la fuerza y con violencia lo que no consiguió en las urnas. Señalamientos a caciques legislativos que ya se revelan al interior de los partidos de izquierda, distante de ser temerarios e inaceptables, son el reconocimiento de un secreto a voces frente a la primera línea de la protesta y las dotaciones que atizan el ambiente y radicalizan la lucha. Obstrucción y destrucción que rompe con la tranquilidad ciudadana. La campaña política que ahora comienza no puede estar centrada en la radicalización y la polarización como lo afirmó a Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. He hecho un llamado a que quienes están haciendo campaña política por favor la hagan sin polarizar y sin radicalizar. Ni el uribismo puede seguir llamando a la represión, a estigmatizar a todos los jóvenes como terroristas y a desconocer que hay causas legítimas para la protesta, ni el petrismo puede seguir haciendo este llamado a la rebelión y a la radicalización que terminan que algunos jóvenes hacen también vandalismo. Nos espera un año de campaña, de manera que lo que necesitamos es empleo y trabajo en vez de radicalización y violencia. Yo lo que hago es un llamado
tanto al uribismo a que no radicalice como al petrismo a que tampoco radicalice. Lo que mostraron las imágenes es que jóvenes a los que un senador de Colombia Humana, seguramente bien intencionado, dotó de elementos de casco y gafas y cosas para que se vayan a enfrentar con la policía. Lo que estamos viendo en las imágenes que ustedes mismos han mostrado es algunos de esos jóvenes que tienen el casquito y las gafas y las cosas que les dieron de dotación de buena fe, pero además tienen bombas Molotov, pero además tienen machetes y cuchillos, pero además secuestraron 6 buses ese día que yo puse este trino. Entonces seguramente esa no era la intención cuando les dieron esa dotación, pero eso es lo que estamos viendo que está pasando, que algunos se radicalizan a tal punto que no solamente usan el casquito y la visera, sino que además es casquito, visera y Molotov. Entonces, ¿cuál es mi llamado? También hemos visto, por otro lado, ayer vimos a personas del ESMAD agrediendo jóvenes e incluso periodistas. Entonces, vuelvo e insisto, ni el uribismo puede apelar a la represión y al desconocimiento de las causas reales y dolores de la gente y a señalar a todos los jóvenes de terroristas, ni el petrismo puede apelar a la radicalización y la rebelión, porque ni la represión ni la rebelión van a generar empleo, al contrario, lo van a destruir. Hay extralimitaciones de parte y parte, pero las evidencias señalan el compromiso de la izquierda con los desmanes en la primera línea. Demorada está la justicia para imputar responsabilidades penales a quienes han contribuido con la inseguridad y el caos que se vive en Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Popayán y demás ciudades del territorio nacional. Sin sonrojarse, hay que llamar las cosas por su nombre. Quienes protagonizan los desmanes de cada noche bloquean la libre locomoción de los ciudadanos, cobran vacunas o peajes, apuestan por acabar la vida del presidente, agreden con piedras a funcionarios públicos, degüellan motociclistas, secuestran buses y demás actos que se han conocido son delincuentes, bárbaros insaciables que cruzaron la línea de la razón y requieren de autoridad. El senador Gustavo Bolívar va a tener que responder penalmente por financiar grupos organizados para la delincuencia, es la gran pregunta que muchos buscan resolver. A esa inquietud, esto fue lo que dijo a Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Yo le quiero leer el artículo 345 del Código Penal, que creo que responde a su pregunta. Dice: financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas o de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provee, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueve, organiza, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, y voy a saltarme los otros, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales. Yo creo que el senador Bolívar va a tener que responder penalmente. Él dice que será un honor ser condenado por haber financiado la primera línea. Pues yo creo que el honor se le va a cumplir, porque el senador Bolívar financió grupos organizados para la delincuencia, destruyó la infraestructura, los bienes de muchos colombianos, destruyó los bienes y los servicios públicos de los colombianos, destruyó el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad y el derecho a la movilidad de los colombianos. El senador Bolívar va a tener que responder penalmente. La verdad es que el senador Bolívar está pasando una raya, porque una cosa es que uno haga una colecta para ayudar a unos jóvenes, y una cosa es que uno haga una colecta para ayudar a los policías o cualquier segmento de la población. Usted lo puede hacer, pero una primera línea que la hemos visto vinculada con acciones criminales en el país, una primera línea que la hemos visto vandalizando, bloqueando las ciudades. Cuando usted iba a los bloqueos en Cali, lo que la ciudadanía le comentaba a uno es que todos les decían: nosotros somos de la primera línea y aquí no sale ni entra nadie. Y la primera línea le cobró peajes a mucha ciudadanía en la ciudad de Cali. Y la primera línea bloqueó la salida a Buenaventura, destruyendo las posibilidades económicas del país. 11 millones de aves murieron de hambre, 330 millones de litros de leche se tuvieron que botar en el suroccidente. Ahí lo que ha habido es una delincuencia organizada, y que no se puede simplemente decir que son muchachos que están bravos. No, ahí lo que hay es una delincuencia organizada, y el senador Bolívar, que financió la delincuencia organizada, va a tener que responder penalmente. No se puede tapar el sol con un dedo.
Lo que se tiene en este momento en las calles colombianas es delincuencia organizada y financiada, delirio de persecución de los mamertos que hablan de amenaza en todo momento, desdibujo del escenario nacional, las masacres, persecución a líderes sociales, clamor de colectivos estudiantiles, reclamos de cabildos indígenas y penurias de grupos minoritarios. Hay que empezar a poner freno a la destrucción del país, pues lo que se está enfrentando es terrorismo puro y duro, como lo señaló en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Yo lo que creo es que evidentemente aquí hay que empezar a poner freno a la destrucción de este país, porque no puede ser que con el ánimo de la protesta aquí nos estén imponiendo no solamente la protesta, los bloqueos, sino además el daño a los espacios públicos y a los bienes públicos que tanto trabajo le han costado a la ciudad de Bogotá y al resto del país. De manera que yo celebro la denuncia penal y creo que esto tiene que ir más allá. Aquí ha habido senadores, como el senador Gustavo Bolívar, que dice que sería un honor ser condenado por financiar a la primera línea. Yo creo que es un delito penal, no creo, es un delito penal la financiación de grupos ilegales y de delincuencia organizada, y yo creo que tienen que iniciarse los procesos contra quienes han financiado el vandalismo y que ahora se torna en terrorismo, porque no solamente tienen que actuar, sino que recordemos que la amenaza para generar pánico dentro de la sociedad y dentro de los ciudadanos es terrorismo. Aquí lo que estamos es enfrentando terrorismo puro y duro. Se desvirtuó el sentido de la protesta y ahora sucumbe la marcha inicial en terrorismo claro que llama a encender las alarmas y cortarlo de raíz. Estrategia de profanar símbolos y monumentos antes que un grito contra el colonialismo es el actuar de una masa sin escrúpulos e identidad, horda ignorante que desconoce la historia y se identifica con los bustos de malhechores como Marulanda, Santrich y demás iconos idealistas del pensamiento socialista y la izquierda latinoamericana. Crisis que condujo al estallido y exhorta a reformas sociales, apuesta por una confrontación con fines electoreros antes que un diálogo que conduzca a la estabilización y permita la reactivación económica que lleve a una nueva normalidad de los colombianos. Esto es una nueva guerrilla insurgente urbana o paramilitarismo. Uno se pregunta qué es lo que está financiando Gustavo Bolívar, y esto fue lo que dijo a Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Llevamos días viendo cómo han destruido el sistema de Suba, los ciudadanos de Suba contando que no pueden coger el Transmilenio, las amenazas sobre la población civil. Aquí lo que estamos viendo es, yo hoy me lo preguntaba, ¿esto es una nueva guerrilla insurgente urbana o esto es un paramilitarismo? Porque uno sí se pregunta qué es lo que está financiando Gustavo Bolívar, la insurgencia, el paramilitarismo y de qué es que se trata y cuál es el objetivo de la destrucción de los bienes públicos y de la infraestructura y de causar pánico entre la población colombiana. Son tardías las denuncias porque se debieron haber hecho mucho tiempo, no debieron haber sido, digamos, alcahuetas de todo lo que estaba pasando, pero celebramos que finalmente lo haga porque le corresponde liderar en contra de la destrucción de los derechos de los bogotanos, la destrucción del derecho a la seguridad, la destrucción del derecho a la movilidad, la destrucción del derecho al trabajo. Se están violando miles de derechos de los ciudadanos colombianos con las tomas que argumentan desde el libre derecho a la protesta. Lo que ha quedado en las calles es vandalismo puro y duro. Eso no es protesta. Delincuentes que hablan de crímenes de Estado en medio del paro no pueden pretender que se legitime ese semillero de terroristas que tiene como único fin imponer sus ideas a punta de violencia y destrucción. Los discursos incendiarios que se pronuncian en el Congreso tienen su cola en la calle con acusaciones temerarias sobre el estamento, como lo aseguró a Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Hombre, yo veo que el senador Petro se reserva los discursos más incendiarios para el Congreso. Pensará que tal vez allá solo los oímos los que estamos allá. Yo lo he oído decir que es que el presidente Duque mandó a matar a los manifestantes con la policía. Y uno se pregunta cómo una persona que va a aspirar a la presidencia de la República puede decir semejantes atrocidades sobre el presidente, que usted podrá tener todas las críticas que quiera sobre el presidente Duque,
El presidente Duque es un civilista, jamás se le ocurriría violar los derechos humanos, y decir que la policía colombiana recibe una orden de un presidente que le dice que mate a los manifestantes y sale a ejecutarlo, es un irrespeto contra la institucionalidad, es un irrespeto contra las formas de la política. Hay unos límites en la política que son los límites éticos. Yo creo que el senador Petro y el senador Bolívar han violado todos los límites éticos de hacer política. Son un segmento absolutamente sectario. Y entonces ellos, para curarse en salud y lavarse la cara, dicen, es que los uribistas son igualmente sectarios, es que aquí hay dos extremos. No, aquí no hay dos extremos. Aquí hay un extremo que es la gente que considera que hay violencias buenas. Y el resto somos colombianos que hemos querido construir sin violencias. Y fíjense que tan no extremos somos, que hoy la alcaldesa Claudia López, que en muchos sentidos y en muchas épocas ha sido más cercana a Gustavo Petro que al uribismo, le toca salir a demandar la primera línea, que ha venido, digamos, influenciada y dirigida no solamente por Gustavo Bolívar, sino por todo el movimiento de la Colombia humana. Entonces aquí lo que estamos viendo es que realmente empieza a develarse, digamos, la estructura política del país. El paro develó la estrategia política de corrientes que apuestan por la desestabilización de la nación para lograr sus propósitos. Políticos y artistas que se toman fotos orgullosos con la primera línea de la protesta son un show para indagar. Autoridades están en mora de actuar frente a un ejército irregular que, con dotaciones de legisladores, se están apoderando de las calles de las principales ciudades colombianas. Agrupaciones como las que operan en los portales de Suba y Las Américas deben ser declaradas ilegales. De un colectivo protestante se pasó a la congregación de una cuadrilla guerrillera urbana que busca un golpe al estamento democrático y opera bajo las promesas electoreras de quienes no aceptan las determinaciones populares. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Cobro de peajes ilegales, asesinato de motociclista, intento de homicidio perpetrado contra miembros de la fuerza pública son la mayor evidencia de un grupo irregular, sujetos movidos por el resentimiento, incapaces de asumir las decisiones que han tomado en la vida y bajo el estandarte de la izquierda ven al gobierno como un enemigo al que se le debe culpar de todo. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Primera Línea. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Lo que empezó como colectivos estudiantiles con ideales, poco a poco se perdió ante el manoseo de avivatos que decían defenderlos. Devastación del país, normalización de la violencia, llama a entender el mensaje y desmitificar a quienes se sacian con el estallido adolescente. Solidaridad y dignidad con el accionar vandálico de unos pocos, si así lo quieren ver, solo estigmatiza y condena a esa juventud que ve cómo se esfuman sus sueños e ilusiones bajo el argumento de un selecto grupo con una rabia contenida frente al orden democrático. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y principales apps de podcast, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde llevamos el podcast a sus sentidos y el periodismo está al servicio de la verdad con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.